continuación vamos a empezar la grabación y también permítanme hacerles rápidamente la primera presentación del webinar. Firman, ok, ahí presentación, muy bien, buenas tardes nuevamente con todos, les agradezco la participación, a quienes se contactaron temprano y quienes están desde ya participando de este webinar, el cual es Petroperú, Perspectivas y Futuro, a cargo de nuestro especialista, el Magíster Eduardo Guevara. Asimismo, seguro que recibieron un correo con esta programación. Vamos a aperturar la sala. A ver, por favor, vamos a silenciar a todos. Okay. Perfecto. Entonces, aperturamos la sala, como siempre, con la puntualidad del caso, 11:55. A las 12 estamos iniciando la presentación. Vamos a ver el propósito de Teforma y las alianzas. Luego tendremos la presentación y el perfil profesional de nuestro experto, el magíster Eduardo Guevara Dog. 12:06 empezamos con su ponencia hasta las 12:45, que iniciamos la ronda de preguntas a los participantes y asistentes. Y hasta las 12:53 estaremos teniendo las conclusiones de las ponencias y preguntas. Finalmente cerraremos con el agradecimiento del evento y se cerrará a las 1:05 de la tarde. Bueno, pero ¿quién es nuestro experto? El magíster Eduardo Guevara II es el abogado con formación de la Universidad Católica del Perú, con un máster Lange que obtenido en la Southern Methodist University de Dallas, en Texas. Acumula más de 20 años de experiencia profesional como asesor legal en diferentes industrias, destacando su labor en sectores como hidrocarburos, telecomunicaciones y aeronáutica. Ha desempeñado roles destacados, incluyendo ser socio responsable del área de hidrocarburos en el estudio Chopar, vino de Baker y McKinsey International, donde asesoró a empresas importantes del sector. Ha ocupado el cargo de viceministro de hidrocarburos en el Ministerio de Energía y Minas, supervisado políticas y temas regulatorios en toda la industria de hidrocarburos, desde el upstream al downstream, incluyendo los aspectos de inversión y problemáticas sociales. Presidió el directorio de Petroperú, lo que indica su liderazgo y experiencia en la gestión de empresas estatales del sector de hidrocarburos, y actualmente se desempeña como socio del área de energía y cambio climático en CMS Grau. Asimismo, es docente en principales universidades del país y, obviamente, expositor de Teforma. Entonces, antes de darle la palabra a sí mismo, ya permítanme presentar una lámina que no nos va a quitar mucho. Sí, por indicación de Teforma, les queremos presentar rápidamente a nuestra empresa, la cual es Teforma, tiene un propósito que es el de contribuir con el desarrollo del país. Para ello brinda programas de calidad gracias a nuestro staff tanto nacionales como internacionales, y contamos con alianzas de primer nivel que agregan valor a nuestra organización. Teforma tiene misión, visión, valores que les vamos a compartir al final de esta presentación. En Programas in Companies tenemos estas líneas de formación: gestión pública, energía, tecnología e innovación, seguridad y salud en el trabajo, transformación digital, ofimática, gobierno regional y municipal, ingenierías, habilidades blandas y directivas. Y algo muy importante, tenemos estas principales alianzas estratégicas con Fuerza Comercial o la Escuela Universitaria de Ventas, que a través de ellos podemos certificar con la Universidad Autónoma de Madrid todos los programas de formación comercial, con lo cual buscamos, o el fin es de mejorar la performance de los vendedores. Y asimismo tenemos un convenio con el Tecnológico de Monterrey para lo que son programas de educación continua. Esos son nuestros principales clientes y bueno, con ustedes un servidor, Wilson Pando, como director comercial, y desde ya a sus órdenes. Estamos cumpliendo exactamente con el tiempo que hemos previsto y sin más, permítanme darle pase a nuestro experto, el magíster Eduardo Guevara Duz. Adelante y bueno, muchos éxitos con esta ponencia.
Muchas gracias, Wilson. Confírmame solamente que me estén escuchando. Se escucha fuerte y claro. Perfecto. Ok, bueno, primero, en primer lugar, saludar a todos los que están presentes, ¿no? También agradecer a Teforma y a Wilson por la invitación para poder participar y poder comentar, creo que un tema de bastante actualidad, ¿no? Que es Petroperú, ¿no? Ha sido ampliamente discutido. Perdón, déjame ver si ya está en modo presentación. Se ve, pero todavía no está en modo presentación. Ok, Ahora ahora sí, está en... ¿no? Sí, perfecto. Ya, perfecto. No, entonces, la idea, el objetivo es conversar un poco sobre Petroperú, las perspectivas, qué futuro se le puede ver, ¿no? Y también le quiero dar un enfoque distinto, ¿no? Yo sé que en los últimos meses y hasta en el último par de años, ha habido bastante discusión sobre Petroperú, la problemática que ha habido a su alrededor, sobre la gestión, los temas financieros, en fin, una serie de problemáticas que han ido surgiendo alrededor, ¿no? Y que lamentablemente han ido afectando la operación normal que todos quisiéramos y que debería tener Petroperú, ¿no? Y esperemos que pronto pueda lograr reordenarse y sobre todo recuperar la confianza en el mercado, ¿no? Sobre todo en el mercado financiero, que es importantísimo para la operación de Petroperú. Y lo que yo quiero acá también es plantear una visión distinta, ¿no? No solamente hablar de la problemática que hoy día conocemos, ¿no? Que creo que eso es un tema que hoy día dejemos que estén trabajando ya el nuevo directorio, ¿no? Las nuevas autoridades en la Junta General de Accionistas, el nuevo ministro de Economía, el nuevo ministro de Energía, para lograr el objetivo, ¿no? De poder reorganizar Petroperú, el que pueda continuar con una operación eficiente, que la refinería de Talara esté operando plenamente y así mejorar la situación de la compañía, además de ver otras cosas relacionadas con la propia operación y sobre todo, que es donde yo quiero entrar al tema no solamente de Petroperú, sino verlo en general a nivel de la política energética, ¿no? Entonces, por ahí es donde quiero entrar y plantear la pregunta, ¿cuál debe ser el problema en el que nos debemos enfocar? ¿Solo Petroperú? ¿O hay otro problema que deberíamos estar mirando de cerca al mismo tiempo que hablamos de Petroperú o discutimos, ¿no? Que hay bastante debate, bastantes posiciones, ¿no? Este, Hoy día, como lo pongo acá brevemente, Petroperú es una fuente de debate permanente, ¿no? Y creo que no es solamente la coyuntura que está viviendo la compañía, sino a lo largo de la historia de la compañía. Siempre han habido posiciones lamentablemente muy divergentes, polarizadas, ¿no? Que hacen a veces muy difícil de poder llegar a un consenso, ¿no? Un consenso que pueda lograr un beneficio para todos, ¿no? Pero bueno, como les digo, veamos cómo el Estado de aquí en adelante y el nuevo directorio de Petroperú comienza a enfocar y atacar y plantear, ¿no? Cómo salir de la problemática que hoy día tiene, ¿no? Y de por sí, Petroperú no es algo sencillo. Es una empresa muy grande, con operaciones a nivel nacional, ¿no? Está en toda la cadena del Afrin, ahora más aún ahora que tiene varios lotes que está operando en Talara, ¿no? En Piura, y la operación actual de lote 192 con Altamesa, ¿no? Ojalá que también pronto se pueda ver algún avance también en el otro lote con el que cuenta la Ciudad de Petroperú, que es el lote 64. Entonces, es muy complejo todo lo que hay alrededor, todo lo que se necesita organizar, este, toda la problemática que hay y la discusión permanente, ¿no? En cuanto al rol del Estado como empresario, ¿no? Que a veces es un poco complejo
separar o distinguir, ¿no? El rol del Estado desde un punto de vista político, ¿no? Y el rol del Estado como empresario, ¿no? Lamentablemente a lo largo de la historia siempre han habido cambios, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay un cambio de ministro, cambias de directorio, cambias funcionarios y cambias también los objetivos del Petroperú, ¿no? Cuando acá es clave, y es uno de los temas que quería plantear, es importante tener una política clara y que se respete y que se pueda lograr implementar, hacer los cambios que vemos con cierta frecuencia, lamentablemente, genera mucha inestabilidad dentro de la compañía, mucha inestabilidad en la ejecución de proyectos y en algunos casos proyectos que no logran ser implementados de manera adecuada por probablemente falta planificación, ¿no? O porque le asignan un proyecto a Petroperú y el claro ejemplo para mí es el tema de la refinería de Talara, ¿no? Pero es un proyecto aislado, aislado de todo lo que hay digamos, en toda la cadena productiva, en el sector de hidrocarburos, ¿no? Que no se planificó para que operara o que trabajara de manera conjunta con una refinería que estuviera ya operativa, ¿no? Para muestra solamente el caso de los contratos de licencia que han terminado el año pasado y que están terminando en los próximos meses, ¿no? Hubiera sido interesante tener esto avanzado con anticipación al inicio de las operaciones de la nueva refinería, esos contratos ya estuvieran implementados, ¿no? Ya sea operados por inversionistas privados, operados por inversionistas privados asociados con Petroperú, ¿no? O hasta la opción de Petroperú solo, como algunos sostienen, ¿no? Obviamente, en cada una de esas opciones hay que analizar qué es lo más conveniente, ¿no? Y en los casos que toca a Petroperú también ver cuál es la viabilidad, si es efectivamente eh, viable, ¿no? Que Petroperú esté involucrado bajo qué condiciones, ¿no? Involucrado en operaciones de lapso, ¿no? Eso es un tema que hay que mirarlo con mucho detalle, ¿no? Entonces, eh, como les digo, la intención no es, y quiero ponerlo desde el arranque, ¿no? Como casi un disclaimer, no es discutir si el Estado debe ser empresario o no. Eso dejemos lo que alguien más lo discuta, que se discute en otro foro, pero acá veamos lo que tenemos, ¿no? Tampoco mi idea es discutir si Petroperú debe ser privatizado, liquidada. No pienso entrar en esa discusión. Para eso ya ha habido bastante debate. Creo que hay que enfocarlo de manera distinta, ¿no? Creo que hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay que mirar todas las variables, ¿no? Y evitar probablemente lo que sucedió en los 90, ¿no? Cuando en su momento había la decisión política de privatizar casi por completo Petroperú, pero no se logró. Bueno, después que no se logró la privatización, ¿qué se hizo o cuál era la intención con Petroperú o cómo lograr pues que pudiera seguir siendo operada de manera eficiente, ¿no? A lo largo del tiempo hemos visto pues que no ha habido una planificación adecuada para la existencia de Petroperú saliendo ya del acto, ¿no? Entonces, el objetivo, como les decía, es plantear la discusión sobre cuál es el rol estratégico de Petroperú, que se habla mucho, ¿no? Hoy en día, en ocasiones que se discute el rol de Petroperú o la necesidad de Petroperú, siempre sale el argumento de Petroperú cumple un rol estratégico, ¿no? Algo que, en mi opinión, deberíamos tener muy claro. ¿Cuál es ese rol estratégico? ¿No? Para saber si realmente estamos enfocando el esfuerzo en Petroperú en el lugar adecuado o de repente estamos enfocando el esfuerzo en Petroperú en algo que no va a tener el resultado que se quiere o de repente terminemos con situaciones en las cuales no tenga los resultados la compañía, los resultados económicos no sean los queridos, ¿no? Y volvamos a entrar en la discusión sobre privatizo, refuerzo, salvo a Petroperú, la liquido, qué es lo que hacemos, ¿no? Y el otro tema es también el rol de Petroperú dentro de la política energética nacional.
¿no? Y acá el tema clave es esa política, el cumplimiento de esta política amerita otra discusión porque se está cumpliendo o no se está cumpliendo la política energética nacional. Y eso es algo que quiero mostrar, que si bien tenemos una política energética escrita, aprobada, pareciera que estuviera colgada, ¿no? En un cuadro, en varias oficinas, ¿no? Y que solamente la conozca probablemente el Ministerio de Minas, o Sinamín, Perú Petro, Petroperú, pero el resto del Estado pareciera que no la conociera, que no asumiera que es una política de Estado, ¿no? Y lo cual al final del día está limitando mucho su implementación y obviamente tiene efectos no solamente en Petroperú, sino también en el tema eléctrico, en el tema de gas natural, ¿no? En todo lo que implica el lograr o acercarnos al tema de la seguridad energética, que es otro tema que quiero conversar en esta ocasión, ¿no? Entonces, veamos un poco cuál es ese rol estratégico de Petroperú, ¿no? Y realmente si es el que debería tener, ¿no? Y también veamos el tema de la política energética, si es que efectivamente la estamos implementando o solamente tenemos una política energética en papel aprobada por un decreto supremo, ¿no? Solamente para poder decir, ok, cumplimos con tener una política energética, ¿no? Que creo que eso no debería suceder. Entonces, y acá viene la primera pregunta, ¿no? ¿Para qué nos sirve Petroperú? ¿No? No quiero entrar, obviamente, a la discusión, sino plantear qué es lo que estas dos partes apartadas, ¿no? Cuestionan o plantean, ¿no? Para algunos, Petroperú es una empresa estratégica, que es un poco lo que quería comentar, ¿no? Debe servir de contrapeso para regular los precios en el mercado de combustibles, ¿no? Siempre se dice que Petroperú debería tener grifos, ¿no? Estaciones de servicio que no son, lamentablemente en la actualidad, todas son de propiedad de terceros, que tienen convenios con Petroperú para poder usar la marca de Petroperú y obviamente comercializar los combustibles que produce Petroperú, ¿no? Pero no son de Petroperú, ¿no? Y al final del día, cuando se discute el tema de precios y por qué los precios no bajan, o por qué los precios se mantienen cuando hay bajas de precio en refinería, es porque son terceros. Petroperú tiene poco peso, ¿no? Para poder impactar en eso, en el cambio o en la modificación de esos precios, salvo que lo que puede hacer a nivel de refinería, ¿no? Y ahí va a ser importante la operación eficiente, no solamente de Talara, sino de las otras refinerías con las que cuentan, ¿no? Hablemos de Conchal, hablemos de Iquitos, ¿no? Y bueno, hay una refinería parada en Pucallpa, ¿no? Que habría que ver qué es lo que va a pasar también con esa refinería. Otros también mencionan el tema de la soberanía energética. Habría que ver también, definir exactamente qué es lo que implica, ¿no? Hay que asegurar también el rol de Petroperú asegurando el abastecimiento a nivel nacional. Petroperú tiene una importante red de plantas de ventas a nivel nacional, sobre todo en el oriente, ¿no? Tiene una flota de barcazas importantes que han sido construidas por encima, que permiten transportar el combustible que se necesita en el oriente, ¿no? Y hay que llevarlo por río, por barcazas, ¿no? Probablemente a algún competidor de Petroperú no le resulta atractivo hacerlo porque va a ser muy costosísimo alquilar, comprar, construir barcazas, operarlas, ¿no? Este, entonces, ahí hay otro argumento, ¿no? Para sostener o justificar la necesidad, ¿no? De Petroperú. Y también se habla de la recaudación de impuestos, ¿no? Mucho se habla de la importancia de Petroperú para el gobierno porque permite recaudación importante, más de 1.000 millones de dólares al año en impuestos que se pagan por el consumo, por la compra de combustibles, ¿no? Y también lo otro que es importante es la generación de utilidades, ¿no? Esta es una empresa que, si bien del Estado, el objetivo es que pueda también tener algún tipo de rentabilidad. Lamentablemente en los últimos años no lo ha tenido, en otros años sí lo ha tenido de manera importante, ¿no?
Quizás muchos quisieran que tenga el resultado, por ejemplo, que pueda tener un Ecopetrol, un Petrobras, pero creo que para eso hay que también planificar, eh, tener un plan adecuado, ¿no? Para poder lograr esos objetivos y además tener más producción, ¿no? Tener más producto, descubrir más reservas en el país, lo cual, como vamos a ver también, es un tema que se ha trabajado muy poco en los últimos años, ¿no? Y para los otros, ¿no? Petroperú termina siendo un barril sin fondo. En los últimos años han habido varios rescates, ¿no? Últimamente hubo otro, ¿no? Este, para algunos es una empresa quebrada, que no tiene ninguna utilidad, que debería ser liquidada. Yo creo que este tema hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? El abastecimiento de combustibles es fundamental para mover la economía, ¿no? Hoy día tenemos una participación importante de gas natural, pero la producción de diésel, el abastecimiento de combustibles, diésel, gasolinas, dentro del país es fundamental. Hoy día Petroperú tiene una participación no tan importante como la que tenía antes, ¿no? Pero sigue siendo un actor importante, ¿no? Es una empresa ineficiente, hay que mirarlo, ¿no? Yo creo que este es un tema que se tiene que trabajar seriamente y lo más importante es evitar los cambios, ¿no? Los cambios constantes de autoridades, de políticas y sobre todo que el gobierno tiene que definir qué es lo que quiere, ¿no? Y esto viene más arriba inclusive que la Junta General de Accionistas, que está representada por dos ministerios, ¿no? Pero tiene que ir mucho más arriba, ¿no? Yo creo que esto va sin duda atado a la política energética. O sea, desde la política energética se tendría que definir cuál es ese rol que va a seguir Petroperú, dónde queremos que juegue, o cuál es la misión que queremos que tenga Petroperú dentro de esta política energética, ¿no? Porque vamos a ver que dentro del sector, ¿no? De la provisión de energía hay muchos sectores, ¿no? No solamente está Petroperú, hay muchas empresas privadas, hay también empresas estatales en la generación y distribución de energía eléctrica, ¿no? E inclusive empresas estatales de otros países que están operando. Otro tema es, y el cuestionamiento de siempre, ¿no? Privatizar Petroperú. Este tema también es algo que requiere mucha discusión y entender qué es lo que puede implicar, ¿no? Este, qué consecuencias podría tener si hacemos una privatización sin pensar en los impactos negativos que podría traer, ¿no? Entonces, no digo necesariamente que se tenga que hacer una privatización, pero sí analizar todas las opciones, ¿no? Inclusive las opciones que son, digamos, las pro Petroperú, pro fortalecer Petroperú, pro hacer más eficiente, ¿no? Todo eso requiere necesariamente un análisis que lamentablemente con la constante de cambios que tenemos es muy difícil hacerlo, ¿no? Ahora, continuando con el propósito de Petroperú, ya hemos visto un poco qué es lo que piensa o cuáles son las dos, digamos, posiciones principales, ¿no? Respecto a Petroperú. Unos la quieren liquidar, otros quieren fortalecerla, pero también hay que ver qué es lo que se ha, hoy día, cuál es la visión que se tiene sobre Petroperú, ¿no? Y el propio Petroperú, si uno va a la página web, va a poder ver esta frase, ¿no? Es proveer, la misión de Petroperú es proveer energía de calidad de forma competitiva, confiable y sostenible, contribuyendo al desarrollo de la seguridad energética del país. Y yo creo que esto es la clave, ¿no? Contribuir a la seguridad energética del país. Es ahí donde tenemos que ver cómo, qué rol puede jugar Petroperú, ¿no? Y la seguridad energética no solo la vas a conseguir, la vamos a conseguir con Petroperú, sino también con otros actores que están en otros sectores, ¿no? En la producción de energía eléctrica, y otros actores que están en el sector de hidrocarburos, ¿no? Y adicionalmente, la misión Petroperú tiene unos objetivos estratégicos que son revisados y aprobados periódicamente por el Ministerio de Energía y Minas y que
Creo yo que esto también necesita ser analizado y revisado de manera adecuada y tener un seguimiento, ¿no? Porque esto debe, y va, el mismo comentario va para el tema de la política energética. Debemos tratar esto de manera seria, ¿no? Y evitar que sea solamente el cumplir con tener o una política energética o tener tener objetivos estratégicos aprobados para Petroperú. Después, cómo se implementan, no importa. Sigamos haciendo el día a día o lo que nos pidan que cambiemos de acuerdo al nuevo directorio o a los nuevos ministros que están en la Junta y después ya vemos qué hacemos con los objetivos. Ese tipo de cambios hace que este tipo de objetivos, que no son temas que se van a lograr o implementar en un año, ¿no? Sino que requieren en algunos casos tiempo, es importante que tengan una continuidad, una visión que venga no solamente desde dentro de la empresa, sino desde la Junta de Accionistas y del propio Estado, ¿no? Porque, como verán, hay temas claves, ¿no? Miren, el objetivo estratégico uno, abastecer el mercado de manera eficiente, oportuna y rentable, ¿no? Hoy día vemos que hay problemas con temas de oleaje, que hace que se cierren puertos, que impide el abastecimiento del GLP. Vemos problemas con el oleoducto, eso es un tema recurrente, ¿no? Y que no hay una solución final o una solución que nos garantice la operación continua del oleoducto, ¿no? Y casi como que le hemos dejado el problema a Petroperú, tú soluciona, pero casi lo hemos dejado solo, ¿no? Entonces, este es un tema, como les digo, necesitas del apoyo del resto del Estado, ¿no? Si no, al final del día vamos a ver lo que está pasando hoy día, ¿no? En el abastecimiento de combustible, el cierre de puertos, porque no hay infraestructura adecuada o no hay infraestructura de almacenamiento en más lugares, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba cuando alguna vez fui a Mollendo, en Mollendo, en el terminal que tiene Petroperú, hay una esfera de almacenamiento que es la que se usa para almacenar GLP. Y en esa ocasión yo pregunté, bueno, ¿y acá por qué no estamos almacenando GLP? Y la razón era que había no me acuerdo si era un tema estructural, pero era un tema técnico, si quieren, que no permitía almacenar de manera segura el GLP ahí, pero ahí estaba la esfera. Pero si se tomara la decisión pensando en cómo lograr el abastecimiento de mercado, recuperemos la operatividad de esa esfera de GLP, probablemente en el sur del país, con esa esfera y moviendo, podría aligerar muchos de los problemas que hoy día se presentan, ¿no? Todo el GLP que va al sur va por carretera. Hay bloqueos de carretera, cuando hay los paros de transportistas que están reclamando por el tema de los precios del diésel, ¿no? O por temas políticos, ¿no? Y no puede llegar el GLP, al igual que no puede llegar el gas natural que llega por cisternas, ¿no? Entonces, es clave mirar lo que hay, trabajar en ello y hay que acompañar, ¿no? Acá el Estado también tiene que acompañar muy de cerca para poder lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, por un lado está el abastecimiento del mercado de manera eficiente, que hay mucho por mejorar, tanto en Petroperú como en el resto de la cadena. Luego, el objetivo 2, operar en forma segura y eficiente. La operación eficiente es fundamental. Estamos arrancando una nueva refinería con una tecnología de punta. Es importante mantener al personal capacitado, ¿no? Para que pueda manejar de manera eficiente esta refinería con el acompañamiento de las empresas que han licenciado las distintas tecnologías que se van a utilizar, ¿no? Y también ver la estructura y la organización de Petroperú que permita esta operación de manera eficiente, ¿no? Y obviamente el tema de la operación segura, el oleoducto es un tema recurrente, como ya les había comentado. El tema de sostenibilidad financiera, este es un tema ampliamente ya discutido. Yo creo que, como muchos han mencionado, el tema del arranque de la refinería, debería ser debería cambiar en algo o bastante la situación financiera de la compañía, ¿no? Pero para eso es importante
trabajar en el objetivo de poner operativa la refinería. Hace unos días se ha anunciado que la refinería todavía necesita, sobre todo una de las unidades principales, que es el Flexicoking, necesita todavía probablemente un par de meses más, ¿no? Y eso obviamente afecta los números de Petroperú, porque hay parte el residual que no van a poder procesar para obtener más diésel y otros combustibles, que es lo que necesita Petroperú para poder comercializar, ¿no? Y mejorar sus números. No lo va a poder tener todavía mientras no esté operativa en la unidad de Flexicoking, ¿no? Entonces, el tema de sostenibilidad financiera es fundamental, ¿no? No solamente por la operación de la refinería, sino en general todo lo que tiene Petroperú, ¿no? Si voy a entrar al upstream, bueno, analicemos si esa decisión de entrar al upstream va a afectar o no va a afectar la capacidad financiera de Petroperú. ¿Cómo impacta el oleoducto? Con todos los problemas, lamentablemente, de cortes que ocurren, ¿no? Y hace que empresas como, por ejemplo, Petrotal en el lote 95, a falta de oleoducto y con la producción que tiene, bueno, busco mi plan B. Salgo por Brasil, por el Amazonas, está mirando la opción de salir por Ecuador y otras opciones dentro del país para poder salir, ¿no? Hay que trabajar eso. Asegurar la sostenibilidad de las operaciones, como viendo la transición energética, también es importante. La integración vertical, sí, ayuda sin duda, pero yo creo que esto sí es un tema que hay que mirarlo con mucho detalle. Y el fortalecimiento del gobierno corporativo creo que no amerita más comentario y que creo que es clarísimo. Ahora, ¿por qué Petroperú es estratégico? ¿No? ¿Lo es? ¿No? Por un lado, decimos que permite asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, ¿cierto? ¿No? Tiene una red, ya les he comentado, tiene esta red de terminales de almacenamiento, plantas de ventas, ¿no? Algunas son operadas por Petroperú, otras han sido concesionadas, ¿no? En algunos lugares hay competencia, ¿no? En Callao, en Pampilla, Mollendo, ¿no? Eh, y en otros lugares donde no hay un mercado competitivo es donde llega Petroperú, ¿no? Y es ahí donde es importante la participación y el rol que cumple Petroperú para poder abastecer sobre todo las zonas de la selva, ¿no? Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa, San Lorenzo, Nauta, Requena, ¿no? Zonas muy alejadas y a las que principalmente vas a llegar por río, ¿no? Y para eso es importante esa flota de barcazas que tiene Petroperú para poder abastecer estos mercados, ¿no? Ahora, lo otro es, si no es atractivo para la competencia de Petroperú, eso también debe significar que Petroperú esté perdiendo algo de dinero por atender esos mercados, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que mirar, se debería analizar si es que se debe mantener esta operación de abastecimiento dentro de Petroperú o sacarla de Petroperú. Al sacarla de Petroperú no digo que esto se vaya a privatizar, sino de repente manejarlo de manera diferente dentro del Estado, si se quiere, ¿no? Pero que no afecte los estados financieros de Petroperú, ¿no? Igual que el oleoducto, ¿no? Y ese es el siguiente punto, ¿no? La infraestructura de Petroperú es insuficiente, no hay suficiente infraestructura y sobre todo no hay capacidad de almacenamiento suficiente para enfrentar fenómenos naturales, problemas sociales o factores externos, ¿no? Hoy día no tenemos capacidad de almacenamiento de combustibles por un plazo razonable. Está viendo, por ejemplo, el caso de Europa, se piden más de 60 o 90 días para poder tener capacidad de almacenamiento de emergencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso del gas natural, que se usa mucho en Europa, sobre todo en épocas de invierno, y cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, el primer impacto fue el abastecimiento de gas natural para el invierno y la principal preocupación, ¿no? Y todos los países europeos tuvieron que salir al mercado a abastecerse de cualquier proveedor, incluyendo el Perú, ¿no? Que exportamos GNL, y comprarlo al precio que sea, porque había una necesidad. Y eso que Europa tiene capacidad de almacenamiento de GNL
para situaciones de emergencia, sobre todo cuando se presentan las situaciones de inviernos muy fríos, ¿no? Pero claro, no estaban preparados para que el principal proveedor, que era Rusia, fuera cortado, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, nosotros hoy día no podemos, no estamos en capacidad de responder, ¿no? Viene el cierre de puertos, no se puede despachar el GLP que sale de Pisco y no puede llegar a los puertos, sobre todo en el Callao, ¿no? Y en Ventanilla. Y las reservas de GLP en las esferas que hay en esos sitios no es suficiente o para atender más de 5 días, ¿no? Y eso comienza a generar desabastecimiento y obviamente especulación y subida de precios de los productos como el GLP para el uso vehicular, ¿no? Entonces, ese es algo en lo que, por ejemplo, Petroperú hoy día no lo puede suplir, ¿no? Ni tampoco el resto del mercado. Eso es un problema ya de la industria y del sector, ¿no? Luego también es Petroperú una empresa rentable, ya lo había comentado, hoy día la rentabilidad que se quisiera, hoy día no genera la rentabilidad que se quisiera o que hubo en otras épocas. En los últimos años han habido varios rescates, 3 rescates que ha hecho el MEF, ¿no? Se hace necesario planificar adecuadamente las inversiones que realiza Petroperú, y que su accionista considere dentro de su propia planificación. Y creo que acá el mejor ejemplo es la refinería, ¿no? Porque cuando arrancó la refinería, se había aprobado el endeudamiento o que el costo de la refinería va a ser eh, cerca de 3.000 millones de dólares y que Petroperú iba a asumir las unidades de producción, ¿no? De la refinería, lo que es propiamente la refinería. Y que las unidades auxiliares, que representan otros 900.000 millones de dólares, lo iban a hacer terceros. Esta última parte no se pudo asegurar. Arrancó el proyecto y a mitad de camino era el problema, bueno, ahora quién hace las unidades auxiliares. Y al final las ha tenido que hacer Petroperú, ¿no? Asumir ese costo financiero que no estaba planificado, ¿no? Y esto es algo que desde el origen debió estar planificado, para evitar situaciones como las que se están viviendo. Parte de la problemática financiera de Petroperú es por no tener una decisión adecuada, bien planificada, ¿no? No solamente en cómo va a financiar esas unidades auxiliares, ¿no? Quién las va a operar, sino el resto de factores que están alrededor, ¿no? Tener contratos de producción o extracción de petróleo, tanto en selva como en la costa, vigentes al momento que entre en operación la refinería, el oleoducto operativo, mis principales lotes, el 192, 64, el 95, el 10, plenamente operativos, el lote offshore que tenía antes Avia, el Z2B y ahora el Z69, plenamente operativo cuando iniciara operaciones la refinería, pero no se logró, ¿no? Estamos viendo contratos de 2 años y que en teoría se tienen que licitar, ¿no? Y mientras tanto no se va a poder, el Perú no va a poder invertir porque en 2 años nadie va a tomar una decisión de inversión, ¿no? Si es que después no lo vas a poder recuperar, ¿no? En 2 años probablemente no lo recuperes, ¿no? Y va a seguir operando como lo viene haciendo en la actualidad, ¿no? Igual, y bueno, el tiempo que se viene perdiendo al no tener en un oleoducto operativo, es un activo crítico, y tener lotes que estén debidamente concesionados oportunamente, ¿no? Entonces se hace necesario planificar, no solamente dentro de Petroperú, sino que el Estado tenga clara lo que quiere que haga Petroperú, ¿no? Petroperú no puede ser tratado de manera aislada, y ese es un gran problema. Le dices Petroperú, hazme la refinería y se va solo. Después, cuando vienen los problemas, oye, acá hay problemas que hemos podido solucionar si es que antes de tomar la decisión de inversión en la refinería hubiéramos asegurado todo y no tener los problemas que se están viendo. Y claro, si queremos una empresa rentable, una empresa estatal como rentable, obviamente que todos quisiéramos ver algo parecido a lo de Ecopetrol o Petrobras,
o otros ejemplos de empresas estatales, ¿no? Aún estamos lejos, muy lejos, ¿no? Acá hay un tema de gobierno corporativo muy avanzado, también tiene sus problemas, ¿no? También hay cambios de política, en ambas ha habido cambios en los últimos años, ¿no? Recientemente en el caso de Ecopetrol, ¿no? Pero, a pesar de esos cambios, la ventaja que tienen son empresas ya mucho más consolidadas, ¿no? Tienen una producción mayor, la economía del país, básicamente, y sobre todo en el caso de en el caso de Colombia con Ecopetrol, depende mucho de los resultados de Ecopetrol. Hoy día Petroperú no puede ofrecer eso al Estado, ¿no? No es la minería, ¿no? este, no es tampoco como un camisea, ¿no? Hoy día con lo que tiene Petroperú no puede ofrecer eso, pero hay que ver qué es lo que podría ofrecer Petroperú con lo que puede administrar o gestionar, ¿no? También permite la recaudación de impuestos, hay bastantes impuestos que se recaudan por la venta de combustibles, al igual que lo hacen otras empresas en otros sectores y también no solamente del sector de hidrocarburos, ¿no? Sirve de contrapeso para regular precios de combustible, sí, pero tiene ciertas desventajas Petroperú, ¿no? Hay varios competidores hoy día en la actualidad, eh, donde no puede, ahí está el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que eso no lo hace Petroperú. Al final, Petroperú también es parte de los dolientes del Fondo de Estabilización, porque el Fondo de Estabilización le debe a todo el mundo, ¿no? Y eso obviamente impacta en las finanzas de todas las compañías. Otra forma de ayudar en cuanto a los precios de combustibles está el FICE, que lo maneja el Ministerio de Minas, no interviene Petroperú, pero esto ayuda para el caso de GLP, ¿no? Con estos vale GLP para personas, población en zonas vulnerables, ¿no? Y también para la construcción, primero de conexiones a las redes de distribución de gas natural para las casas, y bueno, y ahora también en la construcción de redes de distribución en algunas ciudades, bueno, ya se ha hecho en Lima con Cálida, y es lo mismo que se quiere hacer en otros sitios como Pucallpa, en Cusco, en Huancavelica, que ya está trabajando eso, ya ha seleccionado algunas empresas que van a trabajarlo, ¿no? Pero digamos, en el tema de regulación de precios, tiene poco margen Petroperú y hay otros factores u otras herramientas que existen en el mercado. Eh, Luego, facilitar la producción de la hacienda, y acá viene el tema del oleoducto, ¿no? Tenemos un oleoducto que es un activo estratégico o que permite viabilizar las operaciones de extracción de hidrocarburos en aceite. Si no hubiera el oleoducto, ninguno de esos lotes probablemente existiría, ¿no? O estaría en producción. Hoy ya tenemos uno, esperemos que el 192 en un plazo razonable, no muy largo, pueda iniciar operaciones y comenzar a bombear crudo por el oleoducto, por el ramal norte, ¿no? Pero el problema que tenemos con el oleoducto es que no recibe el tratamiento de activo crítico. ¿Y eso qué es un activo crítico? Casi como que le pusieron el cartelito de activo crítico, pero pareciera que no existiera, ¿no? Hay un corte del oleoducto, traerte la policía, traerte el fiscal, te va a demorar un día, ¿no? Tienes problemas con la población, que no te deja llegar a la zona para poder parar el, el- el derrame que pudiera estar ocurriendo, la fuga de petróleo que pudiera estar ocurriendo, con el impacto que tiene en el río y la población, ¿no? Pero no hay ningún principio de autoridad en esas zonas, ni anticipación a este tipo de problemáticas. Es un tema constante. Cada cierto tiempo vemos que Petroperú informa sobre cortes en el oleoducto que lamentablemente lo van afectando. Ahora, después de haber visto todo esto, ¿no? ¿Cuál debería ser el problema en lo que nos deberíamos enfocar, ¿no? Yo creo que el gran problema no debería ser necesariamente la discusión sobre qué hacer o qué no hacer con Petroperú, ¿no? Sino que el principal problema es cómo lograr la seguridad energética, ¿no? Lograr que haya abastecimiento constante de energía, ¿no? No solamente hablamos de combustibles líquidos, ¿no? O de gas natural, hablamos también del tema eléctrico, ¿no? De tener el acceso a esas fuentes, a los suministros que nos permitan
producir esa energía que se necesita para la electricidad, para la industria, para las casas, para el transporte, ¿no? Necesitamos esa fuente de manera segura, ¿no? Constante, ¿no? Y reducir los posibles riesgos que pudieran generar un desabastecimiento o de repente depender de otras fuentes que sean mucho más caras, ¿no? Como les comentaba el caso de Europa, ¿no? Cuando comenzó el conflicto de Rusia con Ucrania, ya no podían, tomaron la decisión de no comprarle gas natural a Rusia, que era el principal proveedor, y tuvieron que salir al mercado a comprar gas natural y comprarlo al precio que había, a pesar de que ya tenían acuerdos de largo plazo a unos precios sumamente atractivos, ¿no? Con Rusia, ¿no? Entonces, la preocupación debe ser cómo podemos asegurar la demanda de energía, la disponibilidad de esa energía, que nos permita tener una economía competitiva y sin amenazas, riesgos y riesgos de desabastecimiento. O sea, cómo logramos que esa energía que mueve la economía y que ha sido muy importante en los últimos años para el crecimiento económico y la aparición de algunas industrias, cómo hacemos que eso se mantenga y evitar que haya un impacto en la economía, ¿no? Y que lo vean en otros países, ¿no? Entonces, la preocupación es cómo aseguramos el abastecimiento eléctrico, combustible, para las distintas industrias, para el transporte, para las casas, cómo logramos el tema de la seguridad energética, ¿no? Lo más eficiente, obviamente, es no tener que depender de terceros o de variables cuyo impacto no podamos controlar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de gas natural tenemos una ventaja que tenemos gas, tenemos lamentablemente solamente un ducto, no se ha podido construir los otros ductos, pero no dependemos de la importación de gas natural, por ahora, ¿no? Pero hoy día no dependemos de la importación, con lo cual nos permite abastecernos con nuestra propia producción y tenemos unos precios regulados, ¿no? Que están regulados en el contrato principalmente de los de 88, lo cual permite que el gas natural haya logrado participar de este crecimiento de la economía en el país, ¿no? En el transporte, el diésel es la principal fuente, hoy dependemos de producción local y de importación, ¿no? Ahí es clave el aporte que va a tener la refinería una vez que esté operando al 100%. Y el gran tema que tenemos es que estamos sujetos al vaivén de los precios internacionales, ¿no? Y en el caso del GLP, el principal problema que tenemos es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Que se evidencia cada vez que hay los cierres de puerto, que antes siempre se dice que son oleajes anómalos, pero ya parece algo normal, ¿no? Ya es algo normalizado. Entonces, la política debe centrarse en cómo asegurar la seguridad energética de nuestro país, cómo evitamos que se nos corte ese acceso a la energía, o cómo esa energía que tenemos hoy día disponible, con las distintas fuentes que tenemos en el país, no termine representando un costo mayor que pueda reducir o tener un impacto en la economía del país, ¿no? Y les había hablado que hay una política energética, ¿no? Que justamente apunta, y su visión es tener un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y soporta en la planificación, investigación e innovación tecnológica. Acá la clave es proporcionar de manera confiable, regular, continua y eficiente la energía, ¿no? O sea, lograr esa seguridad energética. Para eso, parte de lo que dice esta política energética, que tiene varios objetivos, pero solamente quería enfocarme en estos tres, ¿no? Que es contar con una matriz energética diversificada, ¿no? Con énfasis en fuentes renovables y eficiencia energética. Tenemos adicionalmente las fuentes renovables, que están la hidroeléctrica, están las renovables no convencionales, ¿no? Tenemos producción de gas natural, diésel, GLP, con ese mix de combustibles, ¿no? Podemos mover la economía, ¿no? Entonces hay que ver cómo dentro de esta política podemos lograr que este mix pueda
permitirnos asegurar o garantizarnos la seguridad energética del país, ¿no? Otro objetivo, contar con un abastecimiento energético competitivo. Para eso hay que tener más infraestructura. En el gas natural nos falta mucho, hay un solo ducto, hay zonas en las cuales se llega con camión y cisterna a un precio obviamente mucho mayor, ¿no? No hay capacidad de almacenamiento en gran parte del país, sobre todo para el caso de GLP, que puede ayudar a reducir el riesgo que implica el cierre de puertos, ¿no? Este, y otro tema importante es lograr la autosuficiencia en la producción energética, ¿no? Y ahí es clave, necesitamos no solamente las nuevas fuentes de energía como las renovables no convencionales, sino también se necesita explorar más petróleo, más gas natural. Gas natural, el contrato de Camisea, el lote 88, acaba en el 2040, hay que ver qué va a pasar de 2040, después de 2040. Va a haber más exploración. Ahí está el lote 58 que todavía no entró en producción. Cuál es el horizonte en los otros lotes, el 56, el 57, lo que hay en el norte también, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a pasar. Entonces, la política energética la tenemos, ¿no? Pero como les comentaba al comienzo, pareciera que no formara parte de las políticas del Estado. O sea, el Estado como que no tiene claro que el objetivo es lograr esa seguridad energética. No hay una política clara, ¿no? Hace falta entonces que lo internalice el Estado como un todo, no solamente el Ministerio de Energía y Minas que lo esté impulsando, pero encuentre probablemente algunas trabas en, no sé, el Ministerio del Ambiente, en alguna otra entidad, ¿no? Sino que todo el mundo tiene que estar alineado, obviamente, exigiendo que hayan operaciones responsables, ¿no? Y no cualquier tipo de operación que pueda tener un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces nos hace falta promover nuevas inversiones en exploración. Eso es importantísimo. Estamos renovando contratos, pero solamente que para producir hay que buscar que se pueda explorar más, no solamente donde hay producción, como es el caso de Talara. Perupetro siempre está promoviendo la exploración en nuevos lotes, ¿no? Donde ha habido poca o aún no se ha realizado ningún tipo de exploración, pero al igual que Petroperú, no lo dejemos solo a Perupetro, y como Estado tiene que lograr que esos lotes de exploración se vuelvan atractivos para que inversionistas puedan venir, que tengan capacidad de arriesgar, tienen recursos para poder arriesgar en la exploración, e encuentren los incentivos correctos para poder definir, oye, voy al Perú, ¿no? De lo contrario, van a ir a otros países donde las condiciones son mucho más atractivas para las inversiones que tienen. Entonces, necesitamos más exploración. No debemos depender de una sola fuente. Hoy ya tenemos el gas natural, pero también tenemos el recurso del agua, tenemos los combustibles que producimos en las refinerías. Hoy ya funciona, todo está encaminado, ¿no? Pero necesitamos tener un mix adecuado y que nos permita lograr que nuestra economía siga siendo competitiva, ¿no? Lo cual ha permitido que en muchas ciudades haya un desarrollo importante, ¿no? Aparición de muchos negocios, en el tema de la minería también ha sido fundamental para poder lograr el desarrollo de muchos proyectos mineros, el tener energía a un precio competitivo, ¿no? Nos falta inversión en infraestructura, para llevar gas natural a las ciudades, lograr el almacenamiento estratégico que se necesita y que permita el abastecimiento de GLP en más localidades, ¿no? Entonces, la política energética nacional debe tener las fuerzas para poder implementarse. No debe quedarse solamente en algo escrito que dijimos, bueno, ya cumplimos con la política energética, la tenemos y ahí está. No, hay que implementarla, ¿no? Y que no sigamos teniendo estos problemas de desabastecimiento, ¿no? Como sucede regularmente, lamentablemente, y esto es una costumbre con el tema de GLP, con lo cual presenta una serie de problemas para la población que depende del GLP, las empresas que se dedican al negocio
de venta de GLP, ¿no? De comercialización de GLP, y veamos también qué es lo que está pasando en otros países, ¿no? En Europa, como les comentaba, ante la problemática de no tener acceso al gas natural que venía por ductos que venían desde Rusia, comenzaron a invertir en construir terminales para poder recibir GNL, que iba a venir de otros lugares, de otros países. O invertir también en países que tenían reservas de gas natural, pero que probablemente no eran económicamente atractivas, ¿no? Como sucedió en África, no me acuerdo ahorita en qué país, pero que de pronto se volvió atractivo y comenzó y se puso y comenzaron a producir GNL, van a producir. Oh, se perdió la señal. A ver, unos minutitos. Pero por favor, mil disculpas, temas técnicos. Sabemos que el ancho de banda a veces en el país no, en todas las zonas no es igual. Un segundo. Y bueno, mil gracias a quienes están participando. No, ya no queríamos cortar la locución del profesor, lo tenemos de vuelta, un tema técnico y profesor, lo seguimos escuchando. Lo que sí estamos un poco más allá del tiempo, pero bueno, está tan interesante la ponencia que le permitamos continuar y luego abramos un espacio para algunas Dentro del- participaciones y de- después ya hacemos las conclusiones. Ok, entonces, eh, o sea, para mí lo importante en el caso de Petroperú, dentro del tema de seguridad energética, es darle viabilidad al oleoducto, ¿no? Mientras no se le dé un trato real de activo crítico, vamos a seguir teniendo serios problemas ahí. Las inversiones que puede realizar Petroperú deben estar alineadas con la política energética nacional y no manejarse de forma aislada, que es parte de los problemas que estamos viendo. Y también eventualmente evaluar si determinados activos deben continuar en Petroperú. Ahí no quiero decir que necesariamente tengan que ser privatizados, podrían ser manejados por alguna otra empresa del Estado, ¿no? O por el mismo Petroperú, ¿no? Pero sacándola fuera fuera esos activos sacarla fuera de los estados financieros de Petroperú, manejarse como encargos especiales, ¿no? Pensando sobre todo en la distribución de combustibles en regiones como la selva, ¿no? Donde obviamente no es rentable, ¿no? Poder cubrir, de alguna forma subsidiar, si se quiere, ¿no? A ese negocio, ¿no? O a esa actividad, sin afectar el resto de Petroperú. Igual con el oleoducto. Hoy día el oleoducto lamentablemente representa una pérdida constante, el costo de operación y mantenimiento mientras no hay producción, y eso obviamente afecta afecta a Petroperú. Y ya para cerrar, lo importante, mirando a Petroperú dentro de toda esta foto, dentro de la política energética, viendo el tema de seguridad energética, es que Petroperú no puede continuar siendo gestionada por el Estado de manera aislada, ¿no? A veces es fácil decir, bueno, el programa de Petroperú que lo vea el directorio y la administración de Petroperú, y el Estado se desentiende. Eso no puede continuar. Y eso es parte importante de los problemas que ha habido la empresa. Petroperú tiene un rol estratégico como parte del objetivo de alcanzar la seguridad energética, ¿no? Ahí es donde debe cumplir ese rol estratégico del que siempre se habla de Petroperú. Ahí necesitas el oleoducto, un oleoducto manejado como un activo crítico, eh, el tema de almacenamiento, el abastecimiento a las regiones más apartadas del país, ¿no? Como es el caso de la selva, ¿no? Y de tal forma que nos permita alcanzar ese tema, el objetivo de la seguridad energética, ¿no? Este,
Y es necesario que la nueva política energética que ya viene, ya el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado, ¿no? Sea realmente una política de Estado. Debe existir un compromiso del Estado, no solo del Ministerio de Energía y Minas, sino del Estado como todo, de cumplir esa política y darle continuidad. En ese caso, solamente para comentarles un ejemplo, hace muchos años, en el caso de telecomunicaciones, cuando se quería, cuando recién estaban entrando nuevas inversiones, había el monopolio de larga distancia, habían dos empresas que daban solamente servicio de celular y se quería abrir el mercado a más empresas, que no era muy fácil, ¿no? Se diseñó una política eh, que fue aprobada también por un decreto supremo que estableció cuáles eran los pasos que se iban a seguir y que se cumplieron a rajatabla, ¿no? Y se logró el objetivo de lograr la apertura y que ingresaran mucho más empresas, ¿no? Y el resultado lo vemos en el acceso a servicios de telecomunicaciones, que es muy sencillo, tan sencillo que lamentablemente lo usan hasta los criminales, ¿no? Pero ya no tenemos el problema que había hace muchos años que te demoraba 10 años en conseguir una línea telefónica, ¿no? Salvo que la compraras en el mercado negro. Igual tiene que pasar para lograr el objetivo de seguridad energética, ¿no? Tiene que manejarse con una política realmente que se cumpla, que todo el Estado la internalice y que no dejemos a un Petroperú, a un Ministerio de Energía y Minas, a un Perú Petro solos a ver cómo lo logran y al final del día si los resultados son negativos, bueno, agarrémoslos de piñatas, ¿no? Eso sinceramente tiene que cambiar. Bueno, Wilson, No, me excelente. excedí, me No, corté, no, pero bueno, ahí estamos. no, realmente muy interesante la ponencia. Este tema da para más tiempo, definitivamente. Interesante los planteamientos que nos ha traído. Tengo ahí algunas conclusiones. Sin embargo, hay algunas preguntas. Bueno, por el tiempo vamos a tratar de escoger algunas. José Mantilla nos pregunta, ¿cree usted que Petroperú tiene capacidad en este momento de hacer todo lo que le exige o presiona hacer como upstream, distribución de GN en región sur, retomar grifos, continuar con el oleoducto, o solo debe poner el 100% de sus esfuerzos para poner en valor la nueva refinería de Talara? A ver, este, siempre hay el interés de ser muy ambicioso y llegar a hacer todo, ¿no? Creo que es el objetivo, el interés de muchos, pero también hay que ver qué es lo que realmente puedas hacer de manera eficiente y que den los resultados positivos, ¿no? Yo creo que en las actuales circunstancias, Petroperú no puede todo, ¿no? Y sobre todo, y ese tema que comentaba, en el caso de dos actividades, que es el caso del oleoducto y el caso del abastecimiento a nivel nacional, sobre todo en zonas de difícil acceso donde no hay competencia para Petroperú, ¿no? Porque no es rentable, ¿no? Petroperú termina los parte de las utilidades o los ingresos que pueda obtener por la comercialización de combustibles, ¿no? Este, los va a perder en los costos de operación y mantenimiento del oleoducto, que lo mantengo aun cuando no esté operando, no está operando el oleoducto, me lo cortan, tengo que ir a repararlos, ¿no? Y tengo que seguir llevando combustible con con una flota de barcazas y también contratando cisternas para llegar a distintos muelles en Yurimaguas, en Pucallpa, ¿no? En Tarapoto. Y eso representa un costo. O sea, si Petroperú fuera una empresa que no fuera del Estado, y le llevaras a un directorio, a la Junta de Accionistas, miren, esta es la situación tanto del oleoducto como el abastecimiento en la selva. Estamos perdiendo plata. Cerraría esa unidad Lo primero que te van a decir es, ciérralo, cierre la unidad de negocio, claro. ¿no es cierto? Entonces, le estamos, Petroperú está asumiendo eso, ¿no? Y yo creo que lo razonable sería que esas dos actividades se tendrían que manejar de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaba, lo sacas de Petroperú, ya deja de impactar dentro de los resultados de Petroperú y que sea manejado por otra empresa del Estado, que constituya el Estado, o le das como un encargo especial a Petroperú, ¿no? Para que maneje el oleoducto, para que maneje el abastecimiento en estas zonas y, obviamente,
Petroperú no pierda plata, ¿no? Obviamente manejando costos razonables, ¿no? Si lo opera bien, irá bien. Donde pierda, bueno, ahí habría que tener un subsidio para que, por ejemplo, cuando abastezca combustibles a nivel nacional en lugares muy remotos, pueda llegar a los mismos precios que de repente se comercializan en costo, ¿no? Entonces, creo yo que Petroperú, esas dos actividades hay que analizar bien si se mantienen y se manejan de otra forma, ¿no? Y en el caso del upstream, que es lo que mucho se discute últimamente, hay que analizar caso por caso. ¿Es viable? ¿No? Miremos el caso del 192, donde Petroperú está entrando como un socio porque el nivel de inversión es muy grande. En el lote 64 es igual, ¿no? Habría que ver el caso del lote Z69, que es el lote offshore que tenía antes Avia, si que Petroperú lo va a poder manejar solo o de repente necesita un socio, ¿no? Y igual en los otros lotes que pudiera eventualmente entrar, ¿no? Y digamos, Vimos otra vez su señal. una de estas decisiones de inversión, ¿no? Mirarlas en el largo plazo y no tomar decisiones apresuradas porque, bueno, es bueno para todos, ¿no? O para algunos, ¿no? Sí, bueno, y como le digo, este tema es amplio, hay tantos aristas por que ver y que discutir, ¿no? Tal como conversamos al inicio de esta invitación, profesor, bueno, lo que buscamos siempre es que no crear debate, ¿no? Sino respetamos todas las posiciones y buscamos sumar para diferentes puntos de vista contribuir a que Petroperú pues cumpla ese rol estratégico que ahora usted ha mencionado. Y bueno, una otra pregunta, disculparán que no vamos a poder responderlas todas porque eh, lo vamos a dejar sin almorzar al profesor Eduardo y tenemos que todos regresar al trabajo. Otra pregunta adicional, esta y una más, y vamos ya Ujú. cortando, es, ¿considera que hace falta que Petroperú retorne al ámbito de bajo el FONAFE, con ganas de garantizar mayor transparencia en las contrataciones, menor rotación de directivos y altos funcionarios? A ver, o sea, como respuesta inmediata, es casi un sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario asegurar que Petroperú tenga un buen gobierno corporativo, ¿no? Tienes un FONAFE que tiene ya todo estructurado para las empresas que gestionan, ¿no? Sobre todo las distribuidoras eléctricas, ¿no? Pero Petroperú también hay que mirar la particularidad, ¿no? Es una empresa mucho más grande, ¿no? La toma de decisiones dentro de FONAFE no es muy ágil, ¿no? Los que han pasado por Perú Petro o cuando Petroperú pasó por su momento por FONAFE, este, podrán contar cómo dentro del normal discurrir de las decisiones de FONAFE no van a la velocidad que necesitan. Un Perú Petro, ¿no? De repente alguna de las eléctricas, y en el caso de Petroperú hay decisiones que son sumamente urgentes, ¿no? Por ejemplo, hay un derrame, hay que contratar urgentemente a alguien, si voy a pasar, de repente, no sé, FONAFE me dice que tengo que pasar por el directorio de FONAFE, probablemente me tome 3 meses, ¿no? En que me digan, ok, sal a contratar, y después me tomo 8 meses en contratar y que el derrame sigue, ¿no? Entonces, si necesitas a alguien, ¿no? Quizás no un FONAFE, pero quizás otro tipo de entidad que esté, por lo menos en un periodo razonable, encima de Petroperú, ¿no? Asegurándonos que Petroperú cumpla con estos objetivos estratégicos, ¿no? Asegurándonos que no se tomen decisiones sin haber hecho un análisis a profundidad de los impactos que pueda tener. O sea, no hagamos un estudio porque para los próximos 2 años, oye, esto yo voy a tener que vivir 30, 40 años. O por ejemplo, tomo los lotes de Talara o cualquier otro lote, oye, está bien, yo voy a producir petróleo, lo voy a usar en la refinería, pero también ese lote cuando termine voy a tener que abandonarlo.
y voy a tener que asumir los costos de abandono, de remediación, y cualquier otro impacto ambiental que pueda ocurrir, ¿no? Y eso es algo que también dentro de ese análisis que tiene que hacer Petroperú y que su directorio le tiene que exigir cada vez que alguien le venga con una propuesta, vamos a entrar al lote tal, tiene que incluir esos costos, ¿no? Porque si Y no, a la ahora, larga después, el que lo va a pagar, no lo paga Petroperú, porque de repente va a pasar que diga, no, no tengo los recursos, ¿no? Bueno, lo va a pagar el Ministerio de Energía. correcto. Y hablando de lotes, profesor Eduardo, tenemos otra consulta que es, ¿cuál cree que es el futuro inmediato de Petroperú frente a la posible asignación y manejo del lote décimo, ¿no? Lote 10. A ver, el lote 10 va a ser sumamente importante para la refinería de Talana. Vemos que es el principal lote productor en el nororiente, bueno, perdón, en la costa, igual con el Z2B, ¿no? Este, yo creo que ese va a ser fundamental, ¿no? Sobre todo el que pueda lo más pronto posible recuperar los niveles de producción que tenían cuando tenías un contrato de 10 15 que todavía te quedan 15 años o 10 años, no, no como ahora que estás ya por terminar los últimos 6 7 años, tu producción comienza a caer porque, bueno, no voy a recuperar, no puedo invertir porque no lo voy a recuperar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante el proceso que está llevando adelante Perú Petro en particular, yo soy de la opinión que es un proceso muy rápido, ¿no? Para un lote tan importante. ¿No? Yo creo que lo que debió ocurrir en ese caso es, Perú Petro ha debido tomar un tiempo razonable para poder preparar un buen proceso, ¿no? Salir a promocionarlo, como lo ha estado haciendo en otros casos, ¿no? Y eventualmente, si la urgencia es porque el contrato actual vence en mayo, bueno, extiéndele por un plazo de, no sé, un año, un contrato con ciertas condiciones, ¿no? Hasta que mientras preparas el proceso, ¿no? Tienes toda la documentación necesaria que te van a pedir los motores, porque en otros procesos había información que no estaba completa, ¿no? Porque había la urgencia de sacarlo, ¿no? Entonces yo creo que se necesita sí tener un tiempo razonable para poder, para que Perú Petro pueda planificar adecuadamente. Si le voy a dar un porcentaje de Petroperú, y creo que también esto es un tema que ha surgido mucho de las preguntas en la licitación, es bajo qué condiciones entra Petroperú con un 40%, ¿no? Que todo el mundo lo pregunta, ¿no? Y no sé si Petroperú tenga la respuesta, ¿no? Porque alguna de las preguntas, las respuestas de las preguntas también da a entender como que el que gane va a tener que sentarse a negociar con Petroperú. ¿En qué tiempo? Se vas a negociar un, un Joint Operating Agreement con Petroperú en 30 días, 40 días, bajo qué condiciones. Eso creo que debió haberse manejado de otra forma. Quizás Petroperú venir y decir, miren, para mi 40% este es el tipo de yo que yo quiero, ¿no? Como pasó con el 192, o pasó en su momento con el 64, ¿no? Entonces creo yo que hay que mirarlo con cuidado. Yo creo que habría que darse una pausa. Yo sé que están presentando ya los sobres de esta semana, pero bueno, igual lo quería mencionar, ¿no? Yo creo que hay que darse una pausa para hacer algo que sea bueno para el que vaya a invertir y sea bueno también para el propósito de la seguridad energética y también del abastecimiento a Petroperú con crudo liviano importante que va a salir de ese lote. Sin lugar a dudas. Bueno, profesor, agradecemos su participación. A modo de conclusiones, creo que podríamos tomar el rol estratégico y fundamental que cumple Petroperú para nuestro mercado, el tema de seguridad energética que se tiene con ellos a nivel nacional, ¿no? Sin duda hay casos de éxito de empresas similares en la región que se deberían replicar y en el tiempo buscar la autosuficiencia de la producción. Finalmente, abogar o esperemos que se sigan alineando las estrellas políticas para que la política energética nacional sea clara y con una mirada a 50, a 100 años, ¿no? Como hacen usualmente las grandes
los grandes países. Y bueno, finalmente también antes de, creo que como se inició, hay mucha controversia en que hay que privatizarlas, ¿no? Pero también es importante ver la película, ¿no? Completa de todo, de todo lo que ha generado, lo que genera Petroperú en todos esos años, y no solo la foto del momento, ¿no? Porque eso, pues, nos, de cierta forma, nubla un juicio justo. Y este tema da para más, ¿no? Tal como conversamos en un momento, de repente en adelante crear un foro y siempre buscando escuchar posiciones positivas y que ayuden, porque fácil es la crítica, fácil es decir que se privatice, pero no, veamos la película y veamos lo estratégico que es Petroperú y sobre todo que es nuestra empresa de bandera que eh, nos ha generado muchas utilidades ya en el pasado y ahora por la coyuntura y por todo el tema, pues es justo entender que no se las tiene, pero este, la idea es saber conducir ese futuro a 20 30 años vista, ¿no? Y en todo, ¿no? Y bueno, nada, profesor Eduardo, muchas gracias, gracias a los participantes y mencionarles que esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube, les vamos a alcanzar el link, invitarlos a los próximos webinars, hay unos webinars muy interesantes, siempre queriendo generar, sumar el desarrollo del país y de las organizaciones y bueno, también pedirles que confíen en Interforma como un aliado estratégico para el desarrollo de sus organizaciones. Muchas gracias, profesor Eduardo. Gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto que nos acompañen en esta hora y 20 casi. Seguimos actualizándonos y con este tema que seguro dará para más en un siguiente webinar. Correcto. Gracias, profesor Eduardo. Gracias, Gracias a gracias todos. a todos. Un abrazo y si gustan encender las cámaras, podemos tomarnos una foto antes de irnos. A ver quiénes se animan a... Voy a abrir. A ver, señores, quienes pierden un poquito la timidez. Nos tomamos una foto para que quede el recuerdo. Roberto, José, qué gusto verlos. ¿Alguien más se anima antes de pasar a retirarnos? Vamos a ver en galería. Bueno, somos los menos tímidos. Tomo la foto y igual les alcanzo por eso. 1, 2, 3. A ver, ahí está. Muy bien. Gracias, ha sido un gusto tenerlos en esta participación y ya habrá oportunidad de convocar a más expertos. Hasta luego, José Eduardo. Gracias a todos. Chao, chao, nos vemos, cuídense.